Buenas noches, espero que esta semana esté yendo súper bien. Le damos gracias a Dios por otro día de vida, otra semana, ya avanzando el mes, avanzando el año. Y bueno, aquí una reunión más. Estamos agradecidos por poder compartir eh, un poco en esta reunión y también a los que ven el video. Siempre les mandamos un abrazo y pues los tenemos en mente y es un privilegio poder hablar un poquito de la Biblia. Eh, en esta noche vamos a estar en unas ideas en Filipenses y antes de llegar al texto, quisiera recordar un poquito quién es Pablo. Eh, Pablo fue un hombre 100% judío. Eh, la historia de Pablo la podemos encontrar en Hechos, ¿ok? Entonces, como siempre, nos gusta pues lanzar unas ideas generales y si hay un deseo en nuestro corazón es que todos, ¿verdad? Todos, incluyéndonos, tengamos el deseo de leer la palabra más, de buscar, entender, ¿verdad? Una de las cosas que personalmente me han gustado a lo largo de los años es cómo la Biblia se conecta, ¿verdad? Y es bien emocionante poder ver esas conexiones. Y bueno, regresando a Pablo, ¿verdad? Un hombre dedicado a su religión, dedicado a su fe, ¿verdad? Sinceramente buscando la voluntad de Dios. Y bueno, es encontrado por Jesús, ¿verdad? Y Dios lo toma en cuenta para escribir bastante, escribe bastante, bastantes cartas, escritos en el Nuevo Testamento. Y hoy vamos a estar en Filipenses. Pablo fue un hombre muy firme. De hecho, no todos nos podemos identificar con él como persona, porque es decir, es de esas personas inquebrantables, ¿verdad? Y que avanzaba y avanzaba y luchaba y lo apedrearon ¿verdad? Y una vez un profeta le dijo, mira, te van a ir a matar si vas, y él dijo, bueno, si me matan, me matan. O sea, es ese tipo de persona, ¿verdad? Y es difícil verse en una persona como Pablo como en un espejo. Sin embargo, en el texto de hoy, él confiesa y dice, miren, o sea, yo no estoy ni cerca de donde debo estar, donde debo de estar. Y él confiesa de una manera y dice, o sea, alguien podría decir de mí que soy el mejor, pero en realidad no lo he alcanzado, ¿verdad? Entonces, vamos a Filipenses 3. Como siempre, les pedimos que si pueden abrir la Biblia, eh, si pueden buscar su app, su versión favorita, incluso dos, tres versiones, ¿verdad? En Filipenses 3, eh, Pablo pues habla de sí mismo, ¿ok? Habla de sí mismo. Y empecemos en el versículo 4. Dice, yo mismo tengo motivos para tal confianza. Si cualquier otro cree tener motivos para confiar en esfuerzos humanos, yo más. Y da una lista de cosas por las cuales él considera que él, por sus esfuerzos humanos, ¿verdad? Eh, la enseñanza de hoy está guiado a aquellas personas, incluyéndonos, que tenemos situaciones adversas por cualquier motivo, internas, externas, ¿verdad? Y de repente nos sentimos lo opuesto de Pablo. Es decir,
Yo no puedo decir que por lo que yo hago soy una gran cosa. Y Pablo está diciendo, no, es que si fuera por esfuerzos humanos, yo he sido una gran persona. Pero hoy la enseñanza va para aquellas personas que estamos en situaciones, y sospecho que, que somos todos, pues, o sea, que estamos en situaciones, hemos caído en cosas, nos han llevado a cosas, nos han empujado a situaciones donde decimos, es que yo no puedo decir pues sí, que estoy bien, ¿verdad? Pero Pablo dice que él sí, ¿ok? Y adelantémonos al 10, versículo 10 dice, lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo. Lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo. Experimentar el poder en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte. Va, si cuando Pablo dice, por mis esfuerzos yo soy una gran cosa, al leer este próximo versículo, peor, quedamos más lejos. O sea, pudiéramos decir sinceramente, yo quiero sufrir como el Señor, no al contrario, ¿verdad? Yo ya no quiero sufrir. Estoy sufriendo, estoy sintiendo, estoy desesperado, estoy estresado, estresada, ¿verdad? Eh, Estoy ansioso, ansiosa, ¿ok? Pero dentro de esas situaciones, la enseñanza de hoy y el tema es, a pesar de eso, hagamos reino. Esa es la enseñanza de hoy. ¿Qué es eso? ¿A qué, no, a qué me refiero yo con eso? Eso es cualquier cosa que uno le ponga nombre, ¿verdad? Una adicción, eh, un diagnóstico, una enfermedad, una mala decisión, ¿verdad? Una situación adversa, cualquier cosa. A pesar de eso, hagamos reino. ¿Ok? Ahora, ¿por qué? ¿Cómo es que llegamos ahí? Vale, sigamos. Versículo 11 dice, así espero la resurrección de entre los muertos. ¿Ok? Aquí, o sea, Pablo está hablando cosas bien, ¿qué? Bien cristianas. ¿Ok? Está hablando cosas bien cristianas. Eh, Él quiere conocer a Cristo. Esto es interesante porque a veces nosotros nos esforzamos por seguir a Cristo. Y obviamente no es algo malo, pero él dice que él quiere conocer a Cristo. Fíjense qué interesante. También quiero enfocarlo en el sentido de nosotros a otras personas. A veces queremos que otros vengan a la iglesia, que otros sigan a Cristo, que otros acepten a Cristo. Pero imagínense si lo cambiamos un poquito y empezamos a querer que otros conozcan a Cristo. Es como cuando tenés un buen amigo, una buena amiga, o como cuando has escuchado a un experto, una experta en un tema. Tú crees que otras personas conozcan a ellos. Entonces, igual con Cristo, ¿verdad? Sigamos, versículo 2. No es que ya lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto. ¿Ok? Aquí es donde él confiesa. Él dice, miren, dependiendo en la versión que estés leyendo, eh, puede ser más claro o menos claro, pero este pasaje, las palabras no son las más claras, pero el sentir de Pablo es de que él no está donde debería estar, ¿ok? Entonces aquí en la NBI dice, no es que yo ya lo haya alcanzado todo o que ya sea perfecto, ¿ok? Él no estaba donde debía estar. Y dice, sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo me alcanzó a mí, ¿ok? Entonces, donde sea que él está, y bueno, y aquí hay un detalle que lo dejé para justamente en este momento de la enseñanza, y no lo dije al principio. Pablo estaba preso, estaba en una situación súper adversa, ¿ok? Él estaba preso, pero imagínense qué interesante, porque él preso estaba reflexionando en lo que él quería alcanzar y
no dice salir de la cárcel, ¿me entienden? O sea, él logra comprender algo adentro de la cárcel que va más allá de lo que tenía enfrente de sus narices, de su situación que tenía enfrente. Entonces, igual nosotros tenemos una situación que estamos viviendo ahorita, ¿ok? Necesito alcanzar un trabajo, necesito salir de esta situación, necesito lograr hacer tal cosa, sí, Pablo quería salir de la cárcel, obviamente, pero él logra ver más allá y dice, ¿qué es lo importante? ¿Qué es lo importante? Lo importante es conocer a Cristo, lo importante es seguir adelante. Y dice, yo quiero seguir para alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Una pregunta súper importante. ¿Alguna vez se han puesto a pensar en esa salvación que tenemos? Y así a Jesús, viéndolo como un amigo, como una persona, ¿verdad? Real. ¿Qué tipo de cosas pensó él cuando nos alcanzó? ¿Para qué quería alcanzarnos? ¿Qué es lo que él, voy a usar una palabra un poco, ¿qué? Eh, eh, de estos tiempos, ¿verdad? O estas décadas. ¿Qué es lo que Jesús soñó para mí cuando me alcanzó, ¿verdad? Lo que sí estoy, no sé, ¿verdad? Pero lo que sí estoy seguro es que Él no soñó para nosotros, no se dio a sí mismo, ¿verdad? No fue enviado por Dios para que nosotros estuviéramos tratando de resolver el día a día y ya, ¿entienden? Y Pablo justamente estaba en la cárcel y dijo, bueno, aquí hay algo más que yo puedo estar disfrutando y es la presencia de Jesús y la meta. Versículo 13, versículo 13. Lo vuelve a repetir, dice, hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Otra vez, yo no estoy ahí, ¿ok? No he llegado. Más bien, una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante. Versículo 14. Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Fíjense. Entonces, hay situaciones donde uno se encuentra ahorita, por usar una palabra exagerada, cárceles, ¿verdad? Como Pablo, donde estaba. Hay cárceles, tiempos que nos ponen una restricción, ¿ok? Hay que llegar a dar algo, a hacer algo. Pueden ser cosas también internas, ¿verdad? Depresiones, ansiedad, cosas, por usar una palabra, psicológicas, ¿verdad? Cosas de relaciones, cosas de pecados, ¿ok? Actitudes también. A veces nos concentramos en estos pecadotes, ¿verdad? Y de repente tenemos actitudes malas, actitudes equivocadas. Con Silo nos pasa, ¿verdad? Ella tiene sus actitudes y de repente le decimos, no, no actúes así, ¿verdad? Entonces, hay cosas que nos ponen una restricción. Y Pablo de seguro se veía a sí mismo y decía, no sé, ¿verdad? Por ejemplo, digamos, quizás era un gran bravo, ¿verdad? O quizás de repente él empezaba a odiar a las personas que le hacían el mal, porque en la carta él habla de personas que le quieren hacer el mal y que lo tienen en la cárcel y quieren que él esté en la cárcel y que sufra en la cárcel. Quizás él en su corazón luchaba y decía, Señor, si tan solo se murieran o si tan solo les pasara algo. Entonces él en esa lucha llega a la conclusión que no lo ha logrado. Entonces, la primera conclusión que debemos llegar es que verdaderamente no estamos donde debemos estar. No hemos llegado donde tendríamos que estar. Una vez me pasó algo interesante. Yo estaba leyendo el libro de Isaías y yo iba como por el capítulo 10 y yo tuve un sueño, pero no así como una gran visión, ¿verdad? Pero tuve un sueño donde yo
recordaba unas ideas de un capítulo y en la mañana fui a buscar y era en el capítulo 40. Y voy a ser bien pentecostal, ¿ve? Y yo sentí que el Espíritu me dijo, vos tendrías que haber llegado ya al capítulo 40. Y si yo hubiera tenido la disciplina de estar leyendo al ritmo, ¿verdad? Eh, que yo tengo que estar leyendo, ya hubiera llegado ahí, ¿verdad? Entonces, Pablo, adentro de la cárcel, diciendo, no he llegado. Y él dice, hago algo, olvidando, ¿ok? O sea, no viendo a dónde estoy, sino a dónde tengo que ir, ¿ok? Entonces, otra vez el tema de hoy. A pesar de eso, hagamos reino. Ahora, ¿por qué la palabra reino? ¿Por qué la palabra reino? Bueno, hablemos de la palabra Cristo. Eh, la palabra Cristo, en primer lugar, como dice un escritor, N.T. Wright, él quiere asegurarse y le quiere enseñar a la iglesia, y yo quiero repetirlo, de que Cristo no es un nombre propio, no es como Víctor, no es como Pablo. La palabra Cristo es una descripción de una posición, ¿ok? Y una traducción es Mesías, ¿ok? El Cristo es el Mesías. Ahora, este Mesías, ¿verdad? Eh, y pueden empezar a pensar qué es lo que tienen en su mente de Mesías, pero este Mesías en la Biblia es una persona que iba a venir en el futuro, ¿ok? Que iba a venir en el futuro y es una persona que iba a traer una gran liberación, ¿verdad? Así, bastante literal. Y dentro de esa dinámica de liberación entra la palabra rey, porque la idea de este Mesías es que él iba a llegar a vencer a un imperio, ¿verdad? Y iba a poner su imperio, un imperio que iba a favorecer al pueblo de Dios, ¿verdad? Bueno, dice que Jesús es el Cristo, Jesús es el Mesías, Jesús es el Rey, y él ha traído un reino, ¿ok? Pero este reino es un reino bien diferente. Aquí dice Pablo, al principio en el versículo 3, en el capítulo 3, y no lo leímos por el tiempo, ¿verdad? Pero él dice un montón de cosas, dice, eh, 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 circuncidado al octavo día del pueblo de Israel, ¿verdad? Perseguidor de la iglesia, intachable en la ley. Entonces él, él tenía un rumbo y Jesús le dijo, mira, el rumbo del reino no es ese que llevas, no es ese que llevas. El rumbo del reino es otro y yo te voy a hacer mi apóstol de ese reino. Y Pablo termina, en vez de lo opuesto, ¿verdad? En vez de arriba, termina abajo en la cárcel, ¿verdad? Y termina, pues, proclamando, termina siendo apóstol, termina hablando de este reino, de este evangelio, ¿verdad? Entonces, en nuestra vida también, estamos en una circunstancia, ¿verdad? Estamos en una circunstancia, pero somos cristianos. Y aquí traigo a mente la otra palabra que dice Pablo, dice el llamamiento celestial, ¿verdad? Hemos sido llamados a algo. Y una vez más, no hemos sido llamados solo a vencer el día a día, o sea, no solo hemos sido llamados a sentir paz en medio de la tormenta o a pensar positivo en medio de un mundo negativo. No, hemos sido llamados a ser cristianos, ¿verdad? Del Cristo, del reino. Entonces, tenemos que estar pensando en cosas del reino, a pesar de nuestras circunstancias. Entonces, a pesar de algo que yo estoy viviendo, yo puedo hacer reino. Voy a dar una idea súper práctica, súper práctica, que puede ser que, que alguien lo pueda tomar, digamos, decir, bueno, no es tan fácil.
Bueno, puede ser que no sea tan fácil, pero si uno está convencido como Pablo que tiene que avanzar, que tiene que olvidar lo, lo que está atrás y seguir, es una estrategia bien práctica. ¿Cuál es? Es pensar en alguien que no sea yo. Porque si notan Pablo, ¿verdad? Si él se hubiera puesto a pensar en su situación, hubiera dicho, estoy encarcelado, ¿cómo voy a salir yo de aquí? ¿Qué hago yo para salir? Pero no, él se acuerda y dice, no, si es que mi llamamiento es para ser apóstol. Y una de las cosas que Pablo dice en otro lado es que nadie puede encarcelar la palabra que Dios le había dado. El mensaje que él había dado no podía quedarse en la cárcel, seguía, ¿verdad? Entonces, cuando yo estoy en una situación adversa, puedo pensar en alguien que no sea yo. Y estoy hablando de orar, de pensar y orar. Y podemos pensar precisamente en alguien que está en la misma posición que yo. Yo no quiero ponerme de ejemplo como decir, ay, yo lo hago a la perfección, pero tengo, o sea, años de estar orando por mis propias luchas y al mismo tiempo oro por otros que tienen las mismas luchas. Oro por la iglesia que lucha con sus pensamientos, que lucha con pasiones sexuales, y oro y le pido al Señor que nos ayude, ayúdanos. Tengo años de no decir, o sea, sí he dicho y digo, ayúdame, pero me obligo a pensar en otros. Y a medida que pensamos en otros, el Señor nos usa y hacemos reino. Entonces, el tema de hoy, ¿verdad? A pesar de eso que estoy viviendo, hagamos reino. Pensemos, ¿no? Y una estrategia que estoy diciendo es, pensemos en los demás. Vale, voy a mencionar una o dos otras situaciones. Si es una situación de dinero, ¿verdad? Bueno, entonces igual, pienso en otros, abro mis ojos, ¿verdad? Incluso en oración, quizás el Señor hasta te puede decir, mira, dale a alguien más. Y yo decir, ¿cómo le voy a dar si estoy en deuda? Bueno, a pesar de eso, hagamos reino, ¿verdad? Eh, no olvidando lo que queda atrás, ¿verdad? Procedo a ese llamamiento que tenemos. Y esto, como comentario, esto tiene que ver también con la idea de cómo entramos al cristianismo. O sea, a veces pensamos que la salvación es el fin y no, es el principio. Entrar al reino de Dios es el principio de algo, es el principio de un proceso, es el principio de un crecimiento y tenemos que avanzar y avanzar y avanzar a pesar de todas las circunstancias que nos podemos encontrar, externas e internas, ¿verdad? Eh, entonces di el ejemplo de un pecado, di el ejemplo de una deuda, ¿verdad? O de dinero, de cosas financieras, y quiero dar un ejemplo de cosas emocionales. A veces estamos en situaciones emocionales difíciles y reales, ¿verdad? Depresión, ansiedad, eh, incluso pensamientos como suicidas, cosas difíciles, pues, e incluso en esa situación uno puede estar pensando en los demás, ¿ok? En qué personas están en situaciones similares a las mías y cómo yo puedo hacer reino dentro de mi cárcel, ¿verdad? Dentro de mis situaciones, dentro de mis cuatro paredes que me están agobiando. A pesar de eso, hagamos reino. Entonces, recordamos a Pablo en esa situación, eh, imitamos a Pablo, ¿verdad? Al estar en su cárcel, él logró, ¿verdad? Romper esas paredes mentales, espirituales y llegar a la conclusión que tiene que seguir para adelante, seguir para adelante. Así que vamos a orar, como siempre, para terminar esta enseñanza. Padre, gracias porque vemos a un hombre como Pablo, Señor, fuerte, pero al mismo tiempo bien débil, reconociendo, Señor, su debilidad, reconociendo sus límites, pero
también reconociendo que fue llamado por el Cristo, por el Mesías, por el Rey, y que es parte de un reino que no tiene nada que ver con lo que está enfrente de nuestros propios ojos, y tiene todo que ver con aquello que es divino, con aquello que es espiritual, con aquello que se percibe en el Espíritu. Y te pedimos, Señor, que nos abras nuestro corazón, abras nuestra mente a hacer reino, Señor. A pesar del terreno difícil donde estemos parados, a pesar de las circunstancias en las que hemos caído, a pesar de las emociones que tengamos, Señor, que hagamos reino y que sigamos dando pasos firmes hacia esa meta, hacia ese llamamiento que nos has hecho, Señor. Te damos gracias, Señor, por este martes, por este agosto, últimas 2 semanas, Señor. Danos sabiduría, danos discernimiento, danos victoria en las actividades, Señor, en las metas, en las fechas, límites, de todo tipo de cosas que tenemos que hacer. Danos victoria, Señor, pero que a pesar de todo podamos hacer reino. En el nombre de Jesús. Amén.